Soy el pastor Juan José Gil. El tema del anticristo siempre ha sido un tema candente, un tema sobre todo en estos últimos tiempos, un tema que no deja de llamar la atención. Seguramente porque también estamos en los tiempos en los que más se ha hablado del Apocalipsis, más se ha hablado de las organizaciones supranacionales. Se ha hablado más que nunca de la globalización o del globalismo, como sea que se le quiera decir, a todos estos movimientos que tratan de aunar a la humanidad bajo quizá un solo régimen o quizá bajo un control, puede ser coordinado y exhaustivo al estilo apocalíptico. Por supuesto, ahí entra todo el tema de la marca de la bestia y demás. Bueno, pues sin duda estamos en momentos en los que el tema sigue igual de actual, igual de candente como lo fue en otros siglos, si no más. Ahora, cuando hablamos del anticristo, estamos hablando, por supuesto, de un personaje de renombre mundial, alguien que supuestamente va a tomar el control de toda la situación, alguien que va a regir los destinos del mundo, por lo menos durante un cierto tiempo. No sabemos del todo cuánto, pero sí que sabemos que tiene que ver con los días finales, tiene que ver con la segunda venida de Jesús y demás. Así que sabemos por Apocalipsis, en el capítulo 13, que en realidad no dispondrá de más de 42 meses, y la cifra es literal, y yo creo que sí, para llevar a cabo esa obra satánica que quiere hacer. Pero ¿quién será? Esta es la gran pregunta. ¿De dónde surgirá? ¿Podemos saber el país? ¿Podemos saber también de alguna manera el ámbito? Si va a ser o va a pertenecer a algún tipo que pudiera ser político o religioso, en fin. Ahí están las preguntas que todavía nos seguimos haciendo, porque no podemos decir a ciencia cierta cuál será exactamente su origen, aunque tengamos algunas pistas en las Escrituras. A mí me gustaría compartir con vosotros hoy en esta reflexión acerca de las 4 posiciones desde las cuales tendemos a mirar hoy más que nunca al anticristo. Tenemos la posición clásica o las posiciones clásicas, es decir, que proceda de la política o proceda de lo que consideramos o hemos considerado hasta el día de hoy los gobernantes, los grandes emperadores o gobernantes del mundo. Esa ha sido quizá la versión más tenida en cuenta a lo largo de la historia, considerando que va a tener un gran poder y que ese poder que le van a conceder las naciones, pues le van a encumbrar algo así como al gran emperador, el último gran emperador de la historia de la humanidad tal y como la conocemos, antes de la venida del reino de Dios. Ahora, ¿de dónde podría ser? Bueno, pues ahí también ha habido sus discrepancias. Unos han dicho que, de acuerdo a las revelaciones en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, pues podría venir perfectamente de lo que fue el Imperio Romano. O también, de acuerdo a Daniel 8, lo que pudiéramos considerar la herencia del Imperio griego. Sí, ahí están esas posibilidades. Yo mismo escribí un libro acerca del final de los tiempos, se llama así el libro, allá en 2009, lo publiqué en 2010, y yo mismo me decantaba porque el anticristo fuera un gobernante especialmente ligado a Oriente Medio, que pudiera venir de una de esas partes, como nos dice Daniel 8, en las que se dividió el Imperio griego, y por tanto tendría quizá mucho que ver con los pueblos semitas, ya sean judíos o árabes. Bueno, eso es una posibilidad, alguien que aparezca y que de alguna manera maneje bien la situación en Oriente Medio, consiga un cierto renombre y finalmente se le atribuya
el mérito de saber gobernar esa situación tan difícil y traer paz a partir de Oriente Medio, pues prácticamente a toda la incertidumbre que hay hoy, incertidumbre bélica, en tantos lugares del mundo, ¿no? Ya sabemos cómo están ciertas situaciones y las divisiones que hay entre Oriente y Occidente y demás. Bueno, pues esto sería una de lo que podríamos considerar posibles orígenes del anticristo, es decir, que tuviera un origen político, que manejara muy bien la situación mundial y que seguramente procediera de algún lugar de Oriente Medio o bien relacionado con Oriente Medio. Luego está otra versión clásica que es la versión religiosa, es decir, que el anticristo fuera un religioso de renombre, pudiera ser un gran líder espiritual en el mundo, que pudiera venir del cristianismo, que pudiera venir del islam, que pudiera venir del judaísmo, sea como sea, alguien que estuviera más ligado por eso de Mesías o antimesías, o Cristo o anticristo, o por ese carácter que los musulmanes dan, por ejemplo, al imán, al Mahdi, que esperan al final de los tiempos. Sea como sea, también hay otros de origen religioso, como son los hindúes, que también tienen sus teorías, el Maitreya y, en fin, personas que son consideradas como cumbres religiosas o cumbres espirituales de su religión y que podrían considerarse desde la perspectiva de otras religiones de que encararan el personaje del anticristo oponiéndose a la religión cristiana, oponiéndose a la moral cristiana, oponiéndose a todo lo que hemos considerado bueno hasta ahora y dándole la vuelta a la situación para conducirla en lo que vemos en las profecías, vemos en Apocalipsis y demás, ¿no? Hacia un gobierno mundial, a un dominio dictatorial mundial. Bien, ese sería el segundo origen, es decir, la segunda posibilidad que manejamos. Pero hoy vivimos en un mundo bastante diferente al que dio origen a muchas de estas interpretaciones. Estamos hablando de un mundo totalmente volcado a la ciencia, a la tecnología sobre todo. Y entonces vivimos también momentos en los que la humanidad presta mucho más atención y le da mucho más crédito a los científicos y tecnólogos que a los mismos políticos y a los mismos religiosos. Y algunos de los tecnócratas actuales, de todas estas personas que tienen en sus manos la alta tecnología, podríamos decir, del siglo XXI, pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con las comunicaciones, en fin, todo lo que significa Internet, todo lo que significan los medios alternativos y no alternativos, todo lo tecnológico, incluido pues muchas más cosas, lo que tiene que ver con el transhumanismo, lo que está relacionado con la medicina o la farmacia, o todo lo que se supone como ciencia, que podría estar perfectamente o podría ser ensamblado en ese ámbito, en ese ambiente de gobernanza mundial por medio de lo que conocemos como los organismos multinacionales o internacionales o supranacionales. Bueno, pues ahí tenemos grandes personajes que funcionan como auténticos reyes dentro de su campo, de su tecnología. Gente pues que están totalmente enfocados y que dirigen desde sus grandes empresas pues movimientos tecnológicos de enorme influencia en el mundo hoy, que amasan enormes cantidades de riquezas porque son negocios muy lucrativos y pudieran perfectamente ser considerados como candidatos a ocupar ese lugar. Quizá desde una posición que no sea su empresa, pero pudiera ser un organismo internacional, la ONU, la OMS,
no sé, el Foro Económico Mundial y tantos otros foros y tantas otras organizaciones que en cualquier momento pudieran recibir ese apoyo de gran parte de los políticos, de gran parte de los economistas y demás, y que finalmente se les concediera esa posición. Entonces ahí tenemos esto que es realmente novedoso, ya que la tecnología es algo más de nuestro tiempo que de ningún otro. Y por tanto también tenemos a gente mucho más relevante en ese sentido, que pudiera reunir las condiciones para ser considerado como eso, como un gobernante mundial al que la gente se somete por su inteligencia, sus capacidades de gestión, sus soluciones y demás. Así que no es en absoluto descartable el hecho de que esa posición la pudiera ocupar alguien que ahora vemos como más envuelto en la tecnología, en la tecnocracia, que en ningún otro campo. Luego yo apuntaría a un cuarto, aunque suene un poquito más pasado de tecnología, si queremos llamarle así, que sería el candidato extraterrestre. También hoy día se habla mucho de eso, se habla largo y tendido. Además, ha estado en los medios artísticos, incluido el cine, ha estado en cómics, ha estado en fin, en series de televisión y demás, todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, es decir, con una posible invasión de otra galaxia o de cualquier otro organismo intergaláctico. Es decir, se viene hablando en las últimas décadas casi demasiado de lo que sería este fenómeno, es decir, la intervención de organismos intergalácticos. Ya no hablamos de organismos terrestres, sino organismos intergalácticos que entraran en acción en la Tierra y detuvieran cualquier proceso destructivo que pudiera haber a través de las guerras o las amenazas de guerras, y quizá por el cambio climático, cualquier excusa puede ser buena para que se nos presentaran, ya sea de forma real o ya sea de forma simulada, se nos presentara algo así como ese personaje que viniera del espacio o que pretendiera venir del espacio para decir que la intervención de su organismo intergaláctico es estrictamente necesario, porque la humanidad es incapaz de gobernarse a sí misma, porque no tenemos la capacidad de resolver y gestionar nuestras dificultades, y que por tanto, pues se tienen que tomar medidas. Y en ese momento Satanás tendría su oportunidad, su ocasión para poner a su hombre, ya fuera extraterrestre o no, poner ese hombre a cargo o al mando de toda la situación mundial. En fin, creo que cualquiera de esas 4 posibilidades están hoy sobre la mesa y hay gente hablando prácticamente de cada una de ellas. Es importante considerarlo. Bueno, siempre es bueno el tener en cuenta las posibilidades, ya que no tenemos nada exactamente claro, no podemos decir que lo tenemos resuelto. Entonces sí que podemos decir, bueno, cualquiera de esas opciones podría llegar a darse, podría llegar a cumplir lo dicho en las profecías, lo predicho en Apocalipsis, acerca del final de los tiempos, acerca del anticristo. Y sea como sea, siempre nos va a venir bien examinarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos, ver cuál es nuestra condición espiritual, nuestra condición emocional, material y demás, y ver cómo enfocar este tiempo, cómo afrontar las dificultades que se nos presenten, cómo nos vamos a proyectar en esta situación. Lo estamos haciendo desde distintos ángulos, pero
esa incertidumbre de que no sabemos exactamente qué esperar, nos debe tener también, de alguna manera, en vilo, sin llegar a estresarnos, por supuesto, pero sí alertas. Se trata del enemigo, se trata del enemigo de nuestras libertades, se trata del enemigo de nuestros valores y principios, se trata de el ladrón que viene a robar, a hurtar, a arrebatar, a arrebatarnos la libertad y todo lo que hemos tenido hasta ahora como fundamento de la convivencia y demás. Y por supuesto también intentará arrebatarnos la fe y el alma. Mucho tiene que ver con la marca de la bestia, mucho tendría que ver con todo lo que se habla hoy del transhumanismo y de otras técnicas que podrían manipular al ser humano hasta quitarle esa parte espiritual, o por lo menos pretender quitársela, de manera que nadie mirara en otra dirección que no fuera la de adorar al anticristo. Eso es lo que nos dice, al fin y al cabo, Apocalipsis 13, que todas las naciones, los países, las lenguas, las razas y demás se maravillarán delante de la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá enfrentarse a ella? En fin, os dejo esa reflexión. Sea como sea, estemos atentos. Venga por donde venga, que no nos sorprenda. Que el Señor os bendiga.